Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde quisiera compartirles el mensaje que el Papa escribió en un artículo en el que invita a pensar cómo hay que resucitar, qué plan tiene o propone él para resucitar después de pasar por esta situación de pandemia, de duelo, de tristeza, de muerte que estamos viviendo y de prueba. Voy a comenzar con un texto que él cita, tomado de Mateo capítulo 28. Dice el texto que el primer día de la semana, al amanecer, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Bueno, y tuvieron la experiencia de un ángel que se les aparece y que les anuncia la resurrección. Pero cuando van también de regreso, Jesús les sale al encuentro y les dice: alégrense. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y Jesús les dice: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Bien, ese es el texto del cual parte el Papa en la reflexión que a toda la Iglesia nos propone en ese artículo que él escribió para una revista española, Vida Nueva, y que lo entregó precisamente en español. ¿Qué dice fundamentalmente ese mensaje que para nosotros es profundamente iluminador? Primero, hablar de alegría le parece a uno un poco extraño en medio de una situación de pandemia como la que vivimos. Y el Papa dice casi que puede parecer como un gesto de ignorancia y de irresponsabilidad el que nosotros, envueltos en una situación de dolor y de incertidumbre, hablemos de alegría. Sin embargo, tengamos presente que es el modo como Jesús sale al encuentro desde una situación de muerte. Alégrense. Además, el Papa Francisco cita otro texto también de la resurrección, en que las mujeres, cuando van con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, también muy de mañana, pregunta: ¿pero quién nos removerá del sepulcro? Porque es muy pesada. Y el Papa entonces empieza, pues es una situación también que nosotros estamos viviendo. ¿Quién moverá, quién removerá la pesadez de la angustia frente al futuro, de la amenaza de un futuro incierto y sobre todo de la posibilidad? Esa es como la pesadez de la piedra, pero también de tantas personas vulnerables y ancianas o en soledad. La pesadez también, por ejemplo, de todos los esfuerzos del personal sanitario y servidores públicos que también se sienten exhaustos y desbordados. Esa es como la pesadez de la piedra de este momento. El Papa nos dice: a pesar de eso, las mujeres fueron capaces de ponerse en movimiento. A diferencia de los apóstoles que se escondieron, que escaparon, que llenos de miedo y seguridad negaron al Señor, las mujeres sí que supieron acompañar, venciendo toda situación de muerte, se fueron precisamente al encuentro del Señor con el afán de ungir, ungir. Ese era su interés también, ese era su aporte. Y el Papa nos dice, es también lo que necesitamos hacer. Digamos, cuando asumimos, por ejemplo, la corresponsabilidad de cuidar la vida personal, cuando, por ejemplo, acatamos esa invitación a que permanezcamos en la casa, para evitar del mismo virus también. Pero también cuando, por ejemplo, la pandemia de la exclusión
cuando, digamos, acompañamos especialmente a los que se sienten afectados por situaciones dolorosas. Pero el Papa también hace alusión a todo este personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, limpiadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, abuelos, todo un conjunto de personas que están precisamente aportando un poco de sanación a esta situación. Entonces, ¿quién nos sepulcro? Los que están precisamente aliviar esta situación también de sufrimiento y de pandemia, o para contener también esta. Ahí es donde todos estamos aportando. Bien, ahora bien, estas mujeres, ¿de dónde sacan sus fuerzas para también regresar y anunciar la resurrección? Pues por el Señor. Él es el que nos va presidiendo, el que va adelante también. Cuando las piedras nos paralizan, cuando las piedras nos parecen pesadas, ¿quién podrá sacarnos de esta situación? ¿Quién removerá esta situación de dolor y de sufrimiento y de muerte? Pues bien, el Señor va adelante. Sabiendo que el Señor va adelante y que entonces la esperanza, digamos, que Él también nos propone, y la alegría con la que hay que también responder frente al momento con esperanza, pues es la seguridad que nos da para que continuemos también. Hay unas lecciones y unos aprendizajes que esta pandemia nos ha enseñado. La primera, nadie se salva solo. El virus no existen fronteras. Y el Papa dice, los muros, las fronteras, todo eso, esos discursos también, digamos, integristas, se están disolviendo frente a una presencia casi imperceptible que está haciéndonos reconocer de este virus, que nos está haciendo reconocer otra cosa, nuestra propia fragilidad. Pero en medio de esta situación hay otra presencia silenciosa, discreta, generosa, que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esa presencia y esa moción del Espíritu Santo, que nosotros no nos contentemos, que no nos conformemos y ni menos justifiquemos soluciones que sean simplemente sustitutivas o paliativas, que nos impiden asumir también el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viendo, si movidos por Espíritu Santo no movemos también, o no nos movemos y lo de tal manera que el Espíritu que hace nuevas también nos como mover por él para despertar en creatividad, en esperanza también, y en salidas. Otra lección que señala el Papa, y es que es muy importante sentirnos parte todos de la familia humana, y que una salida pide una salida común, como que toda la familia humana se siente comprometida, porque de lo contrario, vivir esto individualmente no nos ayudará a salir, porque todos hacemos parte de ese conjunto de personas de una sola humanidad, que está pues toda interconectada en esta casa común. El Papa también nos dice, es necesario entonces que nosotros respondamos mancomunadamente a los males que nos están aquejando, de tal manera que no nos encontremos con que después el Señor nos pregunte por no hacer nada frente a las situaciones que los hermanos padecen, que el Señor nos pregunte, bueno, ¿dónde? Resulta que nosotros también, por el Espíritu, tenemos una reserva de esperanza, de fe y de amor, que hace que podamos también salir de ese silencio como anestesiado, nos dice el Papa. Entonces se nos pide que actuemos como un solo pueblo, y un solo pueblo para hacer frente a este impacto real
que estamos sintiendo. Y nos lanza unos interrogantes que me parece a mí que son los que ya comienzan como a aterrizar todo esto que yo he dicho. Por ejemplo, primer interrogante: no podemos permanecer más indiferentes ante el hambre de tanta gente que está padeciendo, sabiendo que hay alimentos para todos, porque no es que no haya alimentos, no es que no haya recursos. El problema es precisamente que la codicia acapara, que la desigualdad hace que unos tengan y otros no les falte. Segundo interrogante que hace el Papa, o inquietud que señala: no podemos mirar a otro lado, como desviar la mirada y como que guardando un silencio cómplice con todas las guerras que se están dando en el mundo y que detrás tienen siempre como preocupación los deseos de dominio y de poder. Tercer interrogante: tenemos que estar dispuestos a cambiar el estilo de vida que llevamos, de tal manera que no surja, no sumamos en la pobreza a tantas personas que le están padeciendo. Y entonces, ¿por dónde debe apuntar lo nuestro? Por llevar una vida austera, sencilla, una vida que respete también o que posibilite mejor el reparto equitativo de los recursos. Lo que yo llamo sentarnos todos en la mesa común, porque los recursos de la creación son para todos, pero la inequidad, la desigualdad, no es lo que quiso Dios para sus hijos, la humanidad. Cuarto interrogante que el Papa nos dice también: es necesario poner las medidas concretas para que nosotros actuemos y frenemos la devastación del medio ambiente. Porque no podemos, dice el Papa, negar la evidencia de que el medio ambiente está afectado. Ayer, por ejemplo, les decía yo que tenía mucha indignación por esta carta de los empresarios colombianos dirigida al presidente Duque, en donde se pide flexibilizar lo de la concesión de las licencias ambientales. Es decir, vamos a acabar con el ambiente, el poco medio ambiente que nos queda en razón de proyectos de minería, de petróleo, de explotación de recursos, incluso de la parte de deforestación en razón de beneficio de pocos y con la afectación de agua y aire y todo lo que significa el oxígeno por los arbolitos. No podemos permanecer así. El Papa nos dice: tampoco podemos permitir que se siga globalizando la indiferencia. Y utilizando el lenguaje del virus y de los anticuerpos, dice el Papa, tenemos que generar, ojalá, anticuerpos para combatir estos males. ¿Cuáles? Los de la justicia, la caridad y la solidaridad. Y propone algo que el Papa Pablo VI ya había propuesto: comprometernos en construir poco a poco una nueva civilización, la civilización del amor también y de la solidaridad. De tal manera que esa sea la expresión del reino de Dios que nos trae Jesús. Pues bien, esa es la salida que el Papa, digamos, nos propone si queremos nosotros resucitar de nuevo después de esta situación de muerte que estamos viviendo. Leo la parte final. En este tiempo de tribulación, y mi deseo que allí, estés donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús que sale a tu encuentro, te saluda y te dice: alégrate. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. Bien, entonces, pues fue una reflexión que hizo el Papa y que la dejo pues a la consideración de ustedes. Nos vemos a las 5:30 de la tarde para el Santo Rosario y a las 6 de la tarde la Eucaristía. Que Dios los bendiga a todos.